¿Me confirman si se puede visualizar? Sí, sí se visualizó, doctor. Bien, perfecto. Entonces, bueno, continuando con la disertación del día de hoy, eh, la sesión o el tema bueno, que tuvieron digamos, a invitarme a exponer es concerniente a las fuentes del derecho administrativo y las deficiencias, ¿no?, que las fuentes presentan. Bien, entonces, bien, antes de ingresar a analizar en sí, pues las diversas fuentes que reconoce, bueno, la ley del procedimiento administrativo general peruana, ¿no? La ley 2744 y en general las fuentes que son aplicables al derecho administrativo, considero pertinente precisar lo que, bueno, doctrina nacional y lo que reconoce nuestro ordenamiento jurídico peruano con relación a la autonomía del derecho administrativo. Efectivamente, el derecho administrativo, así como, digamos, otras ramas del derecho, se le reconoce su autonomía, se reconoce como un ordenamiento jurídico, digamos, independiente. Y esto cobra relevancia, ¿por qué? Porque es en virtud a la autonomía del derecho administrativo que tanto las autoridades administrativas como, digamos, los magistrados, cuando se encuentren, por ejemplo, en un proceso contencioso administrativo, donde tengan que aplicar normas del derecho administrativo a situaciones involucradas con la relación entre la administración pública y los administrados, si hubieran vacíos en las fuentes que se van a aplicar, se debe partir de la premisa de que, como consecuencia de la autonomía del derecho administrativo, estos vacíos o deficiencias de las fuentes deben ser suplidas, deben ser cubiertas o, digámoslo así, autointegradas por las propias fuentes del derecho administrativo y cuando éstas presenten deficiencias, por los principios generales del procedimiento y del derecho administrativo. Es a partir de esto que cobra relevancia precisamente la autonomía del derecho administrativo. Bien, dicho esto, sí, tal como también la doctrina más autorizada lo reconoce, pues propio de la autonomía del derecho administrativo, podemos hablar de sistema de fuentes, ¿no?, que precisamente sirven a los operadores del derecho administrativo, digamos, a las autoridades administrativas en los diversos procedimientos administrativos, o como venía indicando también a los magistrados, cuando se encuentran ante un proceso contencioso administrativo, pues este sistema de fuentes les sirve como insumo, como materia a estos operadores para que puedan aplicar precisamente el derecho administrativo. Esto a su vez trae como consecuencia la premisa de que nos encontramos ante un subsistema organizado. ¿Esto qué significa o esto cómo debe entenderse? Siguiendo la línea de lo que venía indicando hace un momento, de que dentro del derecho administrativo, entendiéndose como un todo, como un ordenamiento autónomo, pues en principio no va a presentar vacíos y si los presentara, ahí es donde precisamente van a entrar a detallar las diversas fuentes del derecho administrativo y aquellas, digamos, reglas que van a cubrir las deficiencias que se adviertan haber, luego de que se haya pretendido aplicar cada una de las diversas fuentes y no se encuentre solución a una situación en concreto. Bien, dicho esto, continuamos. Bien.
Sí, también esto es importante antes de entrar en sí a las fuentes del derecho administrativo. Eh, Siguiendo la línea, ¿no? El criterio de la autonomía del derecho administrativo, se reconoce de que en diversos ámbitos se cometen errores en cuanto a la aplicación de las normas. Por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador, algunos operadores han utilizado o han pretendido hacer uso de reglas o principios del derecho penal, lo cual contraviene precisamente la autonomía del derecho administrativo, porque si entendemos, partimos de la premisa de que el derecho administrativo es autónomo, pues precisamente es el derecho administrativo y las normas, las reglas del derecho administrativo las que deben dar solución a cada caso en concreto, por ejemplo, en los procedimientos administrativos sancionados. Asimismo, en el ámbito del servicio civil o ante situaciones en las cuales se encuentran inmersos empleados públicos, implica un error, sí, pues hacer uso también de reglas o principios laborales. Y del mismo modo, para quienes de alguna u otra manera nos dedicamos o hemos tenido la oportunidad de conocer, digamos, litigios, controversias en contratos administrativos, por ejemplo, contratos de obra pública, contratos celebrados entre una entidad pública y un privado. En principio, pues es un error pretender aplicar reglas del derecho civil, porque en todos estos supuestos que menciono, en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores, en el ámbito del servicio civil o de los contratos administrativos, al formar parte del derecho administrativo y gozar de autonomía, son las mismas normas o reglas del derecho administrativo las que deben dar solución o las que deben aplicarse precisamente para encontrar una respuesta a cada caso en concreto en estos ámbitos. Bien, en ese sentido, también dentro de lo que es el tema de las fuentes del derecho administrativo, y bueno, siguiendo este criterio que vuelvo a reiterar, ¿no? De la autonomía del derecho administrativo, del ordenamiento jurídico administrativo, pues se conoce también de que el ordenamiento estatal, por lo menos háblese del Estado peruano, se integra en un plano superior a ordenamientos administrativos supraestatales, lo que posteriormente vamos a desarrollar, digamos, de forma complementaria, ¿no? Vamos a darle mayor desarrollo. Y en un plano interior se habla pues de ordenamientos secundarios provenientes de instancias autónomas, ¿no? Como por ejemplo pues los organismos constitucionalmente autónomos o los gobiernos regionales o municipales. Bien, bien, ahora sí, entramos entonces al tema que nos trae el día de hoy, las fuentes del derecho administrativo. Cabe preguntarnos cómo se manifiestan las reglas del derecho administrativo positivo y dónde y cómo los ciudadanos, ¿no? Los administrados, las personas sobre las cuales recaen las decisiones de las autoridades, las mismas autoridades y los jueces, dónde todos ellos y de qué forma encuentran las normas vinculantes bajo el respaldo de el poder estatal, ¿no? Para poder conducir su labor, sus funciones. Pues para dar respuesta a estas preguntas, a estas interrogantes, tendríamos que desarrollar no solamente las fuentes del derecho administrativo, sino también las denominadas fuerzas materiales. Sí, efectivamente, pues
el derecho no escapa de cuestiones que no son netamente jurídicas y como consecuencia de ello no escapa de cuestiones políticas, ideológicas o de condicionamientos de organismos internacionales. Esto es así en nuestro país y en diversos países. El ordenamiento jurídico y su aplicación, su materialización se encuentra de alguna manera influenciada por factores, digámoslo así, extrajurídicos o como lo llama un sector, ¿no? de la doctrina, pues fuerzas materiales. ¿De qué hablamos cuando se denomina este concepto de fuerzas materiales? Siguiendo precisamente lo que venía indicando, ¿no? Por ejemplo, las políticas o planes de gobierno. Estas decisiones políticas que tienen precisamente un carácter político, escapan de lo jurídico en principio, tienen influencia en el accionar de las autoridades administrativas. Del mismo modo, en movimientos ideológicos, ¿no? Solamente por mencionar algunos, además de, pues, compromisos internacionales, por ejemplo, algo que desde hace años se viene discutiendo de que Perú, nuestro país Perú puede ingresar a la OCDE, ¿no? Hay ciertas condiciones que están cubiertas y que aún no han sido cubiertas y que todavía ese proyecto se sigue aún retrasando, ¿no? Y también, pues, como el derecho administrativo implica, pues, un vínculo entre la administración pública con los administrados, pues, obviamente también la opinión pública y los reclamos de diversos sectores de la sociedad también van a influenciar de alguna u otra manera, ¿no? En el accionar o en el conducir de la labor de las autoridades administrativas. Ahora, esto en el plano, digamos, fuera de lo jurídico, esto se complementa con precisamente las fuentes del derecho administrativo. Ahora, dentro de las fuentes del derecho administrativo, antes de entrar a mencionar cada una de ellas y a desarrollarlas, se suele plantear, digamos, de forma teórica algunas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, se habla de fuentes formales del derecho, ¿no? En este caso hablamos del derecho administrativo, y por ejemplo podemos hablar de aquellas fuentes de producción jurídica, ¿no? Como la Constitución, la ley o las normas con rango de ley, los reglamentos y otras normas denominadas las de conocimiento que en sí no crean normas nuevas, pero sí permiten darle una mayor comprensión al contenido de las normas, entiéndase, la Constitución, las leyes o los reglamentos, ¿no? Como por ejemplo los textos únicos ordenados o los TUPAS, ¿no? Son fuentes también que permiten darle mayor comprensión al resto de fuentes. Bien, también, claro, se puede hablar de fuentes directas y de fuentes indirectas, ¿no? Cuando hablamos de fuentes directas, estamos hablando de todas las normas, pues, positivizadas, ¿no? Estamos hablando nuevamente de la Constitución, hablamos de las leyes y las normas con rango de ley, hablamos de los reglamentos, mientras que en las fuentes indirectas estamos hablando de fuentes del derecho administrativo que se basan en las normas positivas antes mencionadas y lo que, digamos, su finalidad es precisarlas, aclararlas o explicarlas, ¿no? Y así tenemos dentro de esta subcategoría, si se puede hablar, de las fuentes indirectas, pues tenemos a la doctrina, tenemos la jurisprudencia, ¿no? Tenemos opiniones consultivas, ¿no? Sin sin desarrollar tanto este punto, por ejemplo, pues para quienes estamos involucrados en el ámbito de la contratación pública, claro, aquí vamos a estar encontrando, por ejemplo, las opiniones que emite, por dar un ejemplo, la Dirección Técnica Normativa, ¿no? Del OS. Bien, seguimos.
Ahora sí, entramos entonces a la primera norma, la primera fuente del procedimiento y del derecho administrativo. Y claro, como ven, ¿no? El subtítulo colocado normas o disposiciones constitucionales. Aquí cabría preguntarse, ¿por qué no hablo directamente de constitución? Y hablo más bien de este concepto, normas o disposiciones constitucionales. Sucede que como es de conocimiento, mm, es de conocimiento para quienes estamos y quienes no estamos dentro del ámbito legal, de que pues nuestro ordenamiento jurídico, digamos, en palabras sencillas, las normas que aplican dentro de nuestro país, no son solamente las normas dictadas precisamente por los organismos de nuestro país, del Perú, sino también que hay normas de organismos internacionales que son acogidas digamos, por el ordenamiento jurídico nacional y que precisamente regulan diversas situaciones jurídicas y dentro de las cuales pues, o como consecuencia de ello, adoptan, pues, esta categoría de normas o disposiciones constitucionales. De hecho, acá estamos hablando de tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la que de hecho hoy en día o desde hace un tiempo se viene discutiendo sobre la influencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Dentro de nuestro país, eh, y la relevancia que podría tener mantenernos como país adscritos a la CIDH o más bien desvincularnos de esta corte. Hablamos bueno, de la Convención de Viena, ¿no? Que regula precisamente sobre sobre los tratados, ¿no? A los que se suscribe o los somete nuestro país y tratados de integración donde encontramos, por ejemplo, los tan conocidos tratados de libre comercio. Bien, siguiendo este subtema, ¿no? De las normas o disposiciones constitucionales, pasamos a desarrollar brevemente lo que es la Constitución. La Constitución como fuente. ¿Cuál es la relevancia de la Constitución como fuente del procedimiento y derecho administrativo? Pues tiene una relevancia en un sentido formal y un sentido material. ¿De qué hablamos con este sentido formal y sentido material? El sentido formal lo que nos indica es que la Constitución define cómo es que el Estado puede crear normas, así en sencillo. La Constitución marca la pauta de cómo el Estado puede crear las normas, en este caso, que van a vincular las relaciones entre la administración pública y los administrados. Y en un sentido material, la Constitución cobra relevancia porque nos marca el parámetro o el estándar dentro del cual debe desenvolverse y debe aplicarse la norma. Bien, dicho esto, claro, aquí entramos a un punto, considero relevante, que, digamos, que va más allá definitivamente va más allá del plano teórico, ¿no? La Constitución y su vinculación con el derecho administrativo, ¿no? Se reconoce, se señala en doctrina que el derecho administrativo es una materialización del derecho constitucional. Esto a colación de, entendido la Constitución como fuente del procedimiento y del derecho administrativo, pues la vinculación que existe entre uno y otro es que, de alguna manera, el derecho administrativo implica la materialización del derecho constitucional. Por citar ejemplos, nada más porque no es en sí materia de exposición, pero podemos ejemplificar.
La separación de poderes, que está regulada en la Constitución peruana. ¿Esto qué implica? Esto implica, pues, efectivamente, que las autoridades administrativas y todo aquel operador del derecho administrativo se encuentre sometido a la normativa y a la judicatura. De tal forma, ¿no?, que la acción administrativa va a encontrar legitimidad siempre y cuando su accionar se encuentre respaldado por la juridicidad. A su vez, podemos hablar, por ejemplo, de los denominados títulos habilitantes, ¿no? Y la libertad de empresa. La libertad de empresa, entendido como un derecho fundamental reconocido en la Constitución. ¿Cómo es que, por ejemplo, el derecho administrativo lo materializa? Pues la libertad de empresa, por ejemplo, permite a los sujetos de derecho, a las personas, a los ciudadanos, permite realizar emprendimientos. Qué sé yo, por ejemplo, que puedan abrirse boticas, que puedan abrirse farmacias, que puedan abrirse bodegas y diversos centros, eh, digamos, de diversos negocios, ¿no? Ahora, si uno quiere abrir, por ejemplo, una botica, una farmacia, lo puede abrir con su sola voluntad, digamos. ¿Hay alguna exigencia que el Estado le haga a todas aquellas personas que deseen abrir una botica, una farmacia? Pues efectivamente, claro, hay exigencias. No, digamos, si bien toda persona tiene derecho hablemoslo así, en palabras sencillas, toda persona tiene derecho a poder realizar un emprendimiento, esto no implica de que no hayan límites o que no se realice un control sobre las decisiones que tomen los ciudadanos con relación a este ámbito. Por ejemplo, ya que hablaba del tema de boticas y farmacias, estamos en un ámbito de la salud y como consecuencia la salud, por un lado, siendo reconocido también como un derecho fundamental, un derecho humano, encuentra también o subyace a este un interés general. Por lo tanto, el Estado debe proteger este interés general y por lo tanto es que establece ciertas normas, requisitos para que esta clase de negocios pueda acceder a una licencia y poder, digamos, operar en el mercado, ¿no? Sin inconvenientes. Bueno, dicho esto, claro, a su vez, complementando lo que vengo diciendo, cabe precisar qué aporta la Constitución al derecho administrativo. Pues como o como primera fuente del procedimiento y del derecho administrativo, pues otorga los principios básicos, le otorga la personificación jurídica de la administración, lo que venía hablando hace un momento, ¿no? Otorga, le aporta al derecho administrativo los derechos fundamentales y precisamente los límites que se deben establecer o que debe establecer la actividad estatal para controlar precisamente y proteger los derechos fundamentales. Ahora pasamos, bueno, seguimos en el mismo tema y claro, dentro de lo que es la Constitución y cómo la Constitución marca la pauta del accionar de las autoridades administrativas, se precisa que una forma precisamente de marcar la pauta es que la administración debe actuar siempre dentro de la Constitución, dentro del marco constitucional. ¿Y esto qué implica? Que la Constitución como norma es objeto de interpretación. ¿Y cómo debe interpretarse la Constitución? Como una unidad. La Constitución debe interpretarse como una norma, ¿no? Esto bajo el principio de unidad de la Constitución. La Constitución, si bien reconoce una serie de derechos, estos derechos no pueden
verse, digamos, contrapuestos, ¿no? Debe darse una interpretación coherente a todos los derechos fundamentales que se encuentran involucrados. Por eso es que la Constitución debe interpretarse como una unidad y la administración, cuando desarrolle su función, debe actuar bajo este marco, bajo este ámbito de interpretar la Constitución como una unidad. A su vez, la administración y su función, su labor debe guiarse bajo la interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la Constitución, no a favor de la administración pública o del Estado, sino a favor de las personas, ¿no? El denominado principio favor homine. Debe, el ordenamiento jurídico debe interpretarse conforme a la Constitución, siempre a favor del administrado. Bueno, finalmente se precisa que la administración debe apreciar de oficio la legalidad de las normas reglamentarias y sublegales, ¿no? Antes de aplicarlas. Antes de continuar, ¿me permites, por favor, Renzo, si me podrías precisar cuánto tiempo me queda para más o menos calcular y poder hacer que lo que me resta, poder exponerlo? Sí, doctor, exactamente 35 minutos. Ya. Bien, entonces sí, estamos con tiempo. Ya. Bien, ahora entramos a las normas, podríamos llamarles supraestatales, ¿no? Los tratados y convenios internacionales. La Constitución le reconoce una apertura a los principios del derecho internacional público, a los textos normativos de derecho internacional, derechos fundamentales y a los procesos de integración económica y política. En este último punto entra a talla precisamente lo que hace un rato mencionaba, ¿no? Lo que es los tratados de libre comercio, por ejemplo. Bien, ahora, ¿cuál es la influencia o cómo influyen estos tratados y convenios internacionales en el derecho administrativo? Bien, pues, claro, los convenios de derechos fundamentales actúan o influyen en la actuación de la función administrativa. ¿Cómo? Pues marcando la pauta o como dice, señala aquí, como un marco delimitador de los derechos humanos, ¿no?, de la primera generación. A su vez, la influencia de los tratados y convenios internacionales en el derecho administrativo se marca a partir de los deberes positivos que permitan hacer factibles, ¿no?, la aplicación de los derechos de segunda y tercera generación. Para terminar este punto, a partir de los tratados y los convenios internacionales, existe una obligación de los organismos nacionales de aplicar los tratados internacionales en el sentido de los propios órganos de aplicación. En este sentido, los organismos nacionales, entiéndase, autoridades administrativas o, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, están en la obligación de aplicar las normas comprendidas en estos tratados internacionales en el sentido en que los mismos órganos internacionales que aplican estos tratados, en el sentido en que lo realizan. Por ejemplo, ¿no?, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos marcan la pauta de cómo deben interpretarse los derechos fundamentales y marcan la pauta, le marcan la línea, por ejemplo, al Tribunal Constitucional y a todo operador jurídico que tenga que aplicar
Eh, por ejemplo, las normas de derecho administrativo les marcan la pauta de cómo precisamente debe aplicarse. Esto implica definitivamente una vinculatoriedad de la interpretación que se le da en el plano internacional a estos tratados internacionales. Bien. Lo que hace un rato venía comentando, ¿no? Los tratados de integración y de libre comercio. Estos, claro, vinculan y orientan la actuación de las autoridades administrativas y los jueces. Como consecuencia de ello, como otra cara de la moneda de este punto es que los administrados pueden invocar los tratados de integración y de libre comercio a su favor, porque precisamente, tal como venía indicando hace un rato, pues le marcan la pauta a las autoridades administrativas de cómo deben aplicarlas. De hecho, ¿no? La misma Constitución peruana, en su cuarta disposición final y transitoria, señala que los derechos y las libertades se interpretan conforme a los tratados internacionales. Y como consecuencia de ello, se interpretan conforme al sentido que los organismos internacionales que aplican estos tratados le dan a las normas que se encuentran comprendidas. Bueno, dentro de estos tratados, solamente por mencionarlos, encontramos el Pacto Andino, los tratados de libre comercio, o en el plano del derecho administrativo se encuentra la Convención Interamericana contra la Corrupción. Bien, ahora, también encontramos, ¿no?, la actuación de autoridades que aplican el derecho administrativo. Dentro de los tratados y convenios internacionales, vamos a encontrar autoridades internacionales que van a marcar la pauta de cómo debe aplicarse el derecho administrativo. Por ejemplo, el Tribunal Andino de Justicia, el CIADI, ¿no?, en materia de arbitraje e inversión, o bueno, los tratados bilaterales, ¿no? Bien, bien, ahora pasamos a, digamos, a la segunda fuente del procedimiento del derecho administrativo. Hablamos aquí de la ley orgánica y de las normas con rango de ley. Claro, no hablamos solamente de la ley, sino hablamos de normas legales, es decir, de la ley entendida en un sentido formal, o sea, las leyes emitidas exclusivamente por el Parlamento, como aquellas normas, aquellas leyes en sentido material, o digamos, mal llamadas en sentido material, pero que se denominan de esa manera y que hacen mención a todas aquellas normas que no son leyes, pero que tienen el mismo rango, la misma jerarquía que las leyes emitidas por el Congreso, dentro de los cuales encontramos pues los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los reglamentos del Congreso y normas regionales y locales, ciertas normas regionales y locales. Bien. Hablando entonces de las normas con rango de ley, dentro de lo cual vamos a entender no solamente a la ley, en sentido formal, la ley emitida por el Congreso, sino también a todas las normas con rango de ley, cabe precisar que estas normas presentan unas ciertas características como fuentes del derecho administrativo. Estas normas gozan de generalidad, regulan situaciones abstractas, impersonales y objetivas, y son aplicables a un conjunto de personas indeterminadas. A su vez, presentan la característica de publicidad y no tienen efecto retro.
Esto es importante para, por ejemplo, distinguirlo y luego brevemente lo tocaremos para distinguirlo, por ejemplo, de los actos jurídicos regulados por el derecho civil y los actos administrativos. Bien, un momento que... vale, ya, bien. Sí, indicaba que estas normas con rango de ley, precisamente al gozar de generalidad y regular situaciones abstractas e impersonales, se distinguen de los actos jurídicos, por ejemplo, en materia civil, y de los mismos actos administrativos en el ámbito en el que nos encontramos, del ámbito del derecho administrativo. Porque estos tipos de declaraciones de voluntad, se quiere denominar así, pues regulan más bien situaciones concretas, que se ciñen a un caso en concreto. A diferencia de las normas con rango de ley, que precisamente regulan situaciones abstractas e impersonales, ¿no? Y que se aplican a un conjunto de personas de forma indeterminada. Ahora, cabe precisar también que estas normas con rango de ley, como fuente del procedimiento y del derecho administrativo, son de obligatorio cumplimiento. Es decir, en todo procedimiento administrativo, y en los procesos contenciosos administrativos, la autoridad que debe aplicar una norma con rango de ley no podrá liberarse de su aplicación, porque precisamente es de obligatorio cumplimiento, salvo la excepción del control difuso, ¿no? El control difuso, entendido como este mecanismo que les permite a los operadores, llamemos operador, a los jueces, o las autoridades administrativas, que les permite precisamente cuando se realiza un análisis entre la norma con rango de ley conforme a la Constitución y se considera que esta norma precisamente contraviene el marco constitucional, entonces se decide en ese caso en concreto la inaplicación de esa norma, ¿no? Ahora hablo de jueces y de autoridades administrativas porque el control difuso en principio está permitido tanto en el ámbito jurisdiccional como también en los organismos administrativos en función a un precedente del Tribunal Constitucional que le otorga esta potestad, ¿no?, a los organismos administrativos o las autoridades administrativas dentro de su actividad o su función cuasi jurisdiccional. Bien. Ahora, continuando con este tema. La importancia de la norma con rango de ley en el derecho administrativo. Ya de alguna manera hemos mencionado características que definen a las normas con rango de ley y que las distinguen de otras figuras o instituciones. Ahora, la pregunta o el punto a desarrollar es: ¿cuál es la relevancia de la norma, de las normas con rango de ley en el derecho administrativo? Bien. Como es de conocimiento, las entidades públicas, las autoridades administrativas deben desenvolverse dentro del marco del principio de legalidad. De hecho, por ejemplo, en la sesión del día lunes, ¿no?, desarrollada por el doctor Jorge Ruiz Bautista, desarrolló los diversos principios del procedimiento administrativo
Y tal como lo voy a mencionar en un momento, y de alguna manera ya lo adelanté, los principios del procedimiento administrativo precisamente cubren las deficiencias de las fuentes del derecho administrativo, de las fuentes de la Constitución, de los tratados y convenios internacionales, de las normas con rango de ley. Cuando estas fuentes y las secundarias no otorgan una respuesta a un caso en concreto, es allí donde estos vacíos son cubiertos por los principios. Dentro de estos principios, un principio relevante y que encuentra total vínculo, ¿no? Precisamente con las normas con rango de ley, es este principio denominado de legalidad. ¿Por qué? Porque precisamente las autoridades administrativas, las entidades públicas, deben desenvolverse siempre dentro del marco de lo que le establece las normas con rango de ley. De este modo, la competencia administrativa, ¿no?, entendida como las potestades que se le atribuyen a un organismo público, y que son digamos, atribuciones, potestades distintas en comparación con otras, pues esta competencia va a estar marcada precisamente por la Constitución y por la ley, pero no por normas reglamentarias. Bien, continuando dentro de las, las fuentes de las normas con rango de ley, un concepto importante también a tallar es la reserva de ley. ¿Qué nos indica la reserva de ley? Claro, que según la Constitución hay materias que se encuentran reservadas exclusivamente a la regulación legal. Esto como consecuencia implica que la restricción de derechos fundamentales solamente puede darse mediante normas con rango de ley. Otro escenario en el cual cobra relevancia las normas con rango de ley y la reserva de ley, o sea, entendido esto como materias que se encuentran reservadas exclusivamente a la regulación legal, encontramos precisamente la actividad empresarial. El Estado, tal como está regulada en la Constitución peruana, puede sí desarrollar actividad empresarial. Se pueden crear empresas estatales. De hecho, a la fecha existen empresas estatales. Sin embargo, cabe precisar que toda empresa del Estado debe basarse siempre en el principio de subsidiariedad. Esto entendido en que si el sector privado no puede cubrir un mercado en específico, es allí donde puede entrar a tallar el Estado. Pero para esto, previamente, debe esto regularse mediante la promulgación de una ley. Y en este caso en concreto, sí por una ley entendido en sentido formal. Por eso es que, por ejemplo, se hace críticas a ciertas normas con rango de ley que de alguna manera intentan regular la actividad empresarial. Bien. Del mismo modo, las leyes orgánicas, por ejemplo, también están dentro de de las materias reservadas para la regulación legal porque solamente pueden ser reguladas o promulgadas por el Congreso. Bien, ya. Entonces, con esto ya vamos avanzando y ya vamos a ir terminando. Entramos a los reglamentos administrativos o las normas reglamentarias, o simplemente reglamentos. Las normas reglamentarias o los reglamentos son fuentes también del derecho administrativo, del procedimiento y del derecho administrativo.
¿Cómo deben ser entendidas estas normas o reglamentos? Pueden ser entendidas como declaraciones unilaterales de la administración pública, pero que del mismo modo, a diferencia, por ejemplo, de los actos administrativos, presentan pues una naturaleza normativa general, abstracta, respecto a los destinatarios, entiéndase respecto a los administrados. A diferencia de los actos administrativos que se dirigen también a un administrado, pues los actos administrativos se dirigen a los administrados de forma concreta en un caso concreto, mientras que los reglamentos se dirigen y regulan, pues, el vínculo entre la administración pública con los administrados de forma general y abstracta. Por eso es que no se agota, ¿no? Su aplicación en una situación concreta, a diferencia, tal como vengo indicando, de los actos administrativos. Bien, algunas características de la potestad reglamentaria o de los reglamentos. Estos tienen fundamento constitucional. Son unilaterales porque pueden ser emitidas directamente por el Poder Ejecutivo. Eh, los órganos están actuando siempre aquí en función administrativa y tienen, bueno, como venía indicando, pues tienen naturaleza normativa. Ahora, los reglamentos administrativos. Dos puntos que son pilares dentro de este ámbito. Los reglamentos siempre están subordinados a la ley. Es cierto que hay reglamentos que son autónomos y que no dependen de una ley, pero todo reglamento siempre estará subordinado a una norma con rango de ley. A su vez, los reglamentos solamente pueden regular ciertas materias. Lo que veníamos comentando hace un rato, justo cuando hablábamos del concepto de la reserva de ley. Dentro del ordenamiento jurídico hay materias, digámoslo así, reglamentables y materias que no son reglamentables. Es decir, materias que pueden estar reguladas por reglamentos, como hay materias que solamente están reservadas a la ley. Entonces, los reglamentos solamente pueden entrar a tallar en el primer ámbito, en aquellas materias que no estén reservadas por ley. Bueno, podemos hablar de una clasificación, con este punto voy a tocarlo rápidamente. Eh, eh, encontramos, por ejemplo, ¿no? Reglamentos nacionales aprobados por el Poder Ejecutivo. Aquí encontramos, ¿no? Reglamentos emitidos por los ministerios, organismos reguladores. A su vez, podemos encontrar reglamentos emitidos por organismos autónomos, como la Superintendencia de Banco y Seguros, ¿no? El Banco Central de Reserva o la misma Contraloría General de la República. Y encontramos también pues, reglamentos de los gobiernos regionales y municipales. Ahora, otro criterio de clasificación de los reglamentos, ¿no? Según su relación inmediata con la ley, lo que hace un rato mencionaba. Reglamentos ejecutivos o de ejecución de leyes, o sea, aquellos reglamentos que complementan el contenido de una ley y que marcan la pauta de cómo se van a ejecutar estas leyes o normas con rango de ley, mientras que por otro lado tenemos también los reglamentos autónomos. Bien, bien. Entonces, ahora pasamos a a otra fuente, otro tipo de fuente, antes de cerrar con las deficiencias de las fuentes del derecho administrativo. Tenemos aquí las denominadas fuentes delimitativas e interpretativas. Aquí, por ejemplo, no sé, de los presentes, quienes tienen experiencia en contratación pública, pero por ejemplo aquí vamos a encontrar, por ejemplo, pues, las opiniones vinculantes, ¿no? De las opiniones vinculantes o no emitidas por la Dirección Técnica Normativa de los, por ejemplo.
o quienes han tenido experiencia en Indecopi. Aquí vamos a encontrar también las, ¿no? Las resoluciones de Indecopi. ¿Sí? Por ejemplo, o mejor dicho, desarrollando un poco este tema, se les denomina fuentes delimitativas o interpretativas porque precisamente tienen como finalidad darle una interpretación y delimitar el campo de aplicación de las fuentes y las normas del derecho administrativo. Tienen una aplicación indirecta porque en sí no son normas, o en todo caso no crean nuevas normas, sino que precisamente interpretan o delimitan las normas ya preestablecidas en la Constitución, las normas con rango de ley o los reglamentos. No obstante, se considera de que adquieren el rango de norma o en concordancia con aquellas normas precisamente que interpretan o delimitan. Entonces, sí se les da el rango de norma, aunque no crean normas nuevas, sino que, reitero, lo que permiten es interpretar y delimitar la aplicación de las fuentes, de las otras fuentes del derecho administrativo que ya hemos venido desarrollando. Entonces aquí, claro, vamos a encontrar resoluciones de tribunales o consejos, vamos a encontrar el precedente administrativo, ¿no? Pues, por ejemplo, he comentado de resoluciones emitidas por Indecopi, Indecopi como organismo público, pues sus diversas salas emiten precedentes administrativos que marcan la pauta y le dan predictibilidad a los administrados de cómo se van a desarrollar futuros casos similares, ¿no? Tienen la característica de que agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esta sede. Entonces, un punto importante es de que estas fuentes solamente pueden ser anuladas, por ejemplo, en procesos contenciosos administrativos, más no en sede administrativa. Bien, dentro de estas fuentes delimitativas, en el ámbito jurisdiccional, nos encontramos la jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial, bueno, que presentan estas características de ser explicativa, supletoria, renovadora, y que al ser emitidas por el Tribunal Constitucional o ser emitidas dentro de un proceso contencioso administrativo y satisfaciendo ciertos requisitos, puede adquirir la calidad de precedente jurisprudencial y por lo tanto se hace un precedente obligatorio. Ahora, en el ámbito administrativo, no jurisdiccional, sino administrativo, vamos a encontrar los pronunciamientos vinculantes, ¿no? Que por ejemplo son las absoluciones de consultas, ¿no? Sobre cómo deben interpretarse ciertas normas. Y estas entidades, al emitirlas, se encuentran sometidas a estos pronunciamientos vinculantes y deben tenerlos siempre en cuenta y deben aplicarlas al momento de resolver un caso en concreto, ¿no? Por eso señalaba, ¿no? Las opiniones vinculantes, ¿no? Que emite el OCE, por ejemplo, con su dirección técnica normativa. Encontramos, ¿no? También absoluciones de consultas que se realizan en la Superintendencia de Bienes Estatales o la misma Contraloría General. Asimismo, encontramos, ¿no? Los precedentes administrativos, que son resoluciones que resuelven casos particulares, a diferencia de los pronunciamientos vinculantes, que son absolución de consultas y que marcan la pauta de cómo deben interpretarse las normas administrativas. Aquí no se formulan consultas, sino que las autoridades administrativas resuelven casos particulares. O sea, estos se emiten dentro de procedimientos administrativos, donde la autoridad administrativa emite una resolución resolviendo precisamente el caso en particular y con la finalidad de, bueno, de darle, lo que venía comentando hace un rato, de darle
uniformidad, ¿no? A la emisión de los actos administrativos y le permite entender a los administradores, les permite tener predictibilidad, saber cómo se van a resolver o cómo se podrían resolver casos posteriores, ¿no? Ya como indicaba, esto se ve, por ejemplo, en Indecopi o en el Tribunal Fiscal o el Tribunal de Contratación del Estado. Bien. Para terminar, encontramos, ¿no? Disposiciones generales al interior de las entidades, donde vamos a tener instrumentos de gestión como el ROF, el MOF, el TUPA o las directivas y circulares, ¿no? Que son normativas que se emiten dentro de cada entidad pública. Bien, ahora sí, ya con esto termino. Las deficiencias de las fuentes del derecho administrativo. Ya que esto podemos plantearlo a partir de un problema, ¿no? ¿Qué sucede cuando en un caso a resolver se presentan deficiencias en las fuentes jurídicas del derecho administrativo? ¿El juez o la autoridad administrativa se encuentra obligada a resolver el caso a pesar de estas deficiencias? La respuesta a estas preguntas ya las hemos anticipado, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? La autoridad administrativa se encuentra obligada a resolver en cada caso en concreto la situación que se le ponga en materia de resolución, a pesar de que las fuentes, las diversas fuentes que vea que debe aplicar, ninguna de ellas le otorga una respuesta al caso en concreto. Aquí, conforme lo establece el artículo 8 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, pues va a entrar a tallar los principios del procedimiento administrativo. Aquellos principios que se encuentran regulados en el mismo título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En caso estos principios tampoco cubran este vacío, serán aplicables cualquier otra fuente supletoria del derecho administrativo. Entiéndase, por ejemplo, principios en general del derecho administrativo. Y de última ratio, de forma subsidiaria a estas, se podrán aplicar otros ordenamientos siempre y cuando sean compatibles, ¿no? Con su naturaleza y finalidad, señala el artículo 8 del título preliminar. Y efectivamente aquí, por ejemplo, podemos encontrar la aplicación del Código Procesal Civil o del Código Civil. Normas que en principio tienen otra naturaleza, porque, otras características, porque pues regulan intereses privados, sobre todo el Código Civil regula intereses privados, mientras que en el ámbito del derecho administrativo estamos no solamente en intereses particulares de los administrados, sino también en un interés general de la administración pública. Sin embargo, estas normas, el Código Procesal Civil o Código Civil, podrían ser aplicables. Claro, lo que venía indicando hace un rato, que debe tenerse en cuenta de que la autoridad administrativa debe resolver todo caso en concreto, teniendo en cuenta, pues, de que por un lado hay que tutelar los intereses de los administrados y por otro lado el interés general, ¿no? Del procedimiento administrativo. Por eso es que no puede una autoridad administrativa dejar de resolver un caso en concreto y por eso es que las normas que se apliquen como última opción, por ejemplo, el Código Civil, Código Procesal Civil, siempre deberán aplicarse teniendo en cuenta estos criterios. Bien, ya con esto creo que ya sí se me va cumpliendo la hora, entonces ya para terminar, solamente algunas deficiencias más usuales que se dan dentro del ámbito del derecho administrativo. Bueno, cuando la norma a veces tiene imprecisiones o derogaciones implícitas, conflictos de normas de distintas jerarquías o de competencias o propuestas. Sí, esto he visto, por eso es que hay procesos competenciales o bueno, cuando la norma a veces se hace inaplicable. Lo que también ya venía indicando, el orden de aplicación de estas fuentes supletorias. Primero se aplican los principios del procedimiento administrativo, luego las fuentes supletorias del derecho administrativo, dentro de las cuales vamos a encontrar la doctrina,
la jurisprudencia o la práctica administrativa. Y finalmente, pues se aplicará las otras normas, ¿no? Que podrían ser pues el Código Procesal Civil o el Código Civil mismo, ¿no? Que en su título preliminar, por ejemplo, establece de que puede aplicarse de forma supletoria a otros ordenamientos jurídicos. Bien, ya para terminar, la finalidad es de cubrir esas deficiencias, pues lo que veníamos indicando, proteger al administrado, proteger el interés público, evitar que los administrados se vean perjudicados, ¿no? Por las por falta de normas. Importante, ¿no? La imposibilidad de aplicar analogía cuando se trate de restringir derechos fundamentales. De hecho, eso, por ejemplo, está también regulado en el título preliminar del Código Civil. Toda aquella norma que restrinja derechos no puede aplicarse por analogía, y esto también aplica en el ámbito del derecho administrativo. Bien, entonces de este modo puedo finalizar con dos conclusiones de que las fuentes del derecho administrativo son aquellas que van a marcar la pauta del accionar de las autoridades administrativas, y de que la deficiencia de las fuentes no son un impedimento para las autoridades administrativas para que puedan resolver un caso en concreto, ya que siempre debe atenderse al interés general que subyace al procedimiento administrativo y a los intereses particulares que se encuentran en los administrados. Con esto, creo que dentro del tiempo he dado por concluida mi disertación, y nada, solamente reiterar las gracias a los presentes, al Círculo de Arbitraje con el Estado, al doctor Ruiz Bautista, y bueno, gracias a ti, Renzo, te doy el paso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, nos hicieron llegar algunas consultas por interno, si se las podría hacer para que pueda esclarecer también. Sí, sí, si no, me la podrían también hacer llegar a mi correo. En la primera PPT lo puse, ahí dejo mi correo, mi número de celular, WhatsApp, si tienen alguna consulta, pero si deseas puedes alcanzarme una pregunta. Sí, está bien, doctor, igual se lo voy a llevar. La primera pregunta es, ¿las resoluciones judiciales que interpreten disposiciones administrativas priman sobre precedentes de observancia obligatoria? Bien. A ver, yo pensaría que depende de qué normas están involucradas, porque si, por ejemplo, el precedente de observancia obligatoria solamente está aplicando reglamentos, mientras que la jurisprudencia está aplicando normas con rango de ley, debemos atender a que las diversas fuentes del derecho administrativo que he desarrollado, Constitución, normas con rango de ley, reglamentos, tienen una jerarquía, ¿no? Precisamente las he desarrollado en ese orden, en ese orden porque tienen un orden de prelación de aplicación, así que dependería, pienso yo, del caso en concreto de qué normas están involucradas en su aplicación, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. Perfecto. Igual aquí hay otra pregunta que indica, ¿la ausencia de criterios uniformes para aplicar principios como razonabilidad y proporcionalidad debilita la predictibilidad de las decisiones administrativas? ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí, la ausencia de criterios uniformes para aplicar principios como razonabilidad y proporcionalidad debilita la predictibilidad de las decisiones administrativas. Sí, conforme al desarrollo del tema, considero que sí, o sea, de que haya, o sea, si he entendido bien la pregunta, ¿no? La ausencia digamos, de que haya una uniformidad con relación a la aplicación o la interpretación de los principios afecta la predictibilidad definitivamente, porque precisamente la predictibilidad está, digamos, guiada en función a que se mantenga un criterio uniforme, y si la interpretación que se da a ciertos principios, ¿no? Mencionan el principio de razonabilidad, si este principio u otros principios
se tienen interpretaciones distintas, pues obviamente no hay predictibilidad. Claro. Sí, aquí tengo dos consultas más ya para culminar, doctor. Disculpe también que se les ha... Discúlpame, Renzo, justo está Dígame. pasando un avión ahorita por donde vivo. No te escucho nada, No se pero preocupe. Le indicaba que hay dos consultas más para ya culminar con su disertación, doctor. Una de ellas es, ante la carencia de regulación expresa en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿las administraciones pueden emplear tratados internacionales sobre la materia sin problema alguno? sí, claro, sí. Obviamente pienso que digamos, la pregunta debería analizarse en cada caso en concreto, pero, digamos, dando una respuesta general, diría que sí, porque precisamente tal como lo he desarrollado, los tratados internacionales a los cuales está adscrito, ¿no? Está suscrito el Estado, son fuentes del derecho administrativo. Y si, digamos, las normas con rango de ley y a su vez los reglamentos, las normas internas de una entidad pública, no dan respuesta a un caso en concreto, para eso están los tratados internacionales, siempre y cuando, por supuesto, sean aplicables a la materia de que se trate. Claro. Y bueno, la última consulta que realizan es, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, hay un principio de razonabilidad en el listado de principios del título preliminar y otro en el capítulo de procedimiento sancionador. ¿Estos se complementan o cómo es que se aplicarían en el marco de un procedimiento administrativo sancionador? ¿Podrías repetirme la pregunta? Sí, claro. En la LPAG hay un principio de razonabilidad en el listado de principios del título preliminar y otro en el capítulo de procedimiento sancionador. ¿Estos se complementan o cómo es que se aplicarían en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, de un PAS? Sí, consideraría que se complementan, pero debe tenerse en cuenta de que lo que está regulado en el título preliminar de la LPAC aplica a todos los procedimientos administrativos, no solamente a los sancionadores en principio. Pero, y esto acá también entra principio de especialidad, los procedimientos administrativos sancionadores en principio deben regirse por los principios que están regulados. O sea, al final, digamos que estamos hablando de un mismo principio, el principio de razonabilidad, solamente que su aplicación o interpretación al tratarse de campos distintos va a tener un sentido, un alcance distinto, ¿no?